Hola nuevamente. En este caso, continuamos donde quedamos pendientes la sesión pasada y vamos a ver ejemplos en esta ocasión de cómo utilizar el software SPSS para analizar lo que hablamos de la normalidad de los datos y vamos a ver qué pasa con eh, pruebas estadísticas, sobre todo aquellas que implican eh, independencia de observaciones. Ok. Vamos viendo igual, ese es el software que utilizamos hace unas cuantas sesiones. Ustedes yo también asumo que ya lo están trabajando, que ya lo conocen. Y en esta ocasión yo tengo cuatro variables aquí. Recuerden, variables en las columnas, observaciones entre las filas. ¿Ok? En este caso, yo tengo cuatro variables que representan variables de distribución normal. ¿Sí? Y variables de distribución anormal. La situación es de que yo no sé si las variables de distribución normal corresponden con alguna de la observación uno, 2, 3 o 4. Yo tengo que saber de antemano cuál de si esta distribución de aquí de la variable observación uno sigue una distribución normal o no. De la variable observación 2 sigue una distribución normal o no. De la 3 si sigue o no. Y de la 4 si sigue o no. Porque recuerden, como vimos la sesión pasada, eso nos va a ayudar a determinar qué tipo de prueba estadística va a ser la mejor. ¿Ok? Entonces, el primer punto a determinar es precisamente si siguen una distribución normal o no mis datos. Recuerden que para saber qué puedo utilizar, tengo que saber la cantidad de comparaciones o de grupos que estoy comparando, el diseño empleado como tal y si la distribución sigue o no una distribución normal, ¿sí? Porque necesito saber el tipo de diseño, si es repetido o no, y por tipo de diseño me refiero a la cantidad de grupos, si es repetido o no, o si proviene una distribución normal o no. Entonces, la primera parte de esta situación vamos a enfocarlo a eso precisamente. Ok. Entonces, en este caso yo aquí tengo ya mis cuatro variables, en las cuales cada una de ellas representan tener 80 datos. ¿Sí? Tengo desde el dato 1 hasta el dato 80. Vemos que es una variable numérica. En este caso es una variable numérica que también acepta decimales. Entonces, nuestro objetivo es determinar si alguna variable la distribución de las variables son normales o no. Entonces, analizando eso, para hacer ese tipo de aproximaciones, lo que tenemos que ir es a análisis, irnos a la parte que dice estadísticos descriptivos y a la parte que dice explorar. Y regresar estas variables para acá. Inicialmente, así nos aparecerían con nuestras variables que ya están delimitadas, que ya están cuantificadas, que ya están definidas en la parte de la izquierda. Y lo que tenemos que hacer es pasar aquellas variables que nos interesa analizar a la parte de la derecha, donde dice lista de dependientes, cuando nos interesa abordarlo en función de ver la distribución o no. La distribución normal o no, perdón. Entonces, igual, seleccionamos todas, en este caso, y lo cambiamos a donde dice lista de dependientes. Por lo pronto, en este ejemplo, vamos a olvidarnos de lo que dice lista de factores y etiquetar los casos mediante. No le vamos a hacer caso a eso para nada. Después nos vamos a ir a la caja donde dice gráficos, damos clic y donde está gráficos de normalidad con pruebas, lo tenemos que poner eh, seleccionado. Una vez con eso le damos continuar y ya estamos listos para hacer nuestro análisis. Ahora lo que hacemos es darle a aceptar y nos esperamos. Vemos que hace el análisis ahí. Déjenme cambiar la pestaña porque no sé si está compartiendo la de los análisis. Que voy a hacer a compartir y voy a compartir la otra. Y una vez que estén los análisis me va a arrojar esta de aquí. Aquí vean que está la parte de explorar y nuevamente aquí me arroja el resumen de todos los casos, los que se procesaron y los que no, y me arroja los descriptivos. Ahí, perdón. Para la observación uno todos estos serán los descriptivos, la observación 2 3 y 4. Recordemos que cada uno de ellos tenían ciertas características y nos dice, bueno, para la observación uno la media es de 79.4, para la 2 es de 59. Ta, ta, ta.
Esto ya nos puede ir sirviendo para darnos una idea de cómo es que se distribuyen los datos en cada uno de los grupos, en cada una de las variables. De entrada podemos ver que la observación 1 tiene una media más alta que la observación 2, observación 3, y que incluso la 4. Esto nos puede dar una idea, pero la parte que nos interesa realmente para hablar de si la distribución de los datos de cada variable es normal, es irnos a esto que dice aquí, pruebas de normalidad. Ok, aquí es importante esto. Cuando hablamos de pruebas de normalidad, hay dos pruebas que son las que se suelen efectuar para las variables numéricas. Uno es la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la otra es la prueba de Shapiro-Wilk. ¿De qué va a depender que hagamos uso de una o de otra? De la cantidad de datos que tengamos, de la cantidad de observaciones. La regla es básicamente esta. Si son menos de 50 datos, vamos a usar la prueba de Shapiro-Wilk. Si son más de 50 datos o 50, vamos a utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Sí? Entonces, 50, menos de 50, Shapiro-Wilk, 50 o más, Kolmogorov-Smirnov. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a entender es que para toda prueba estadística, lo que vamos a analizar primero es la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre va a partir de la igualdad o de la ausencia de efecto. En este caso, vamos a irnos cada una de las variables que observamos partiendo de la nulidad de la hipótesis, en la hipótesis. Por ejemplo, vamos con la observación 1. La observación 1, para la prueba de normalidad de la hipótesis, es decir que la distribución que tenemos no difiere de una distribución normal. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que la distribución es normal. Si logramos rechazar esa hipótesis, la distribución va a ser no normal. Si no logramos rechazar esa hipótesis, la distribución va a ser normal. Esa es la parte más importante de las pruebas estadísticas, que parten de esa igualdad. Lo que se asume de entrada es que la estadística, la distribución de los datos de la observación 1 es normal. Si la prueba estadística dice lo contrario, rechazamos la hipótesis nula. Si no dice lo contrario, nos quedamos con la hipótesis nula. ¿Sí? A veces es un poco confuso esta idea porque como que lo manejamos al revés, pero lo que parte la idea de la hipótesis nula es que no hay un efecto, entonces que la normalidad se mantiene, básicamente, y que la distribución proviene de una distribución normal a su vez. Entonces, ¿qué criterio nos va a decir si la hipótesis nula la rechazamos o no? Si el valor de la significancia es menor de 0.05. Si es menor de 0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Si la hipótesis nula era la observación 1 viene de una distribución normal, la hipótesis alterna va a ser la observación 1 no viene de una distribución normal, lo cual quiere decir que entonces rechazamos dicha hipótesis y asumimos que que la distribución de la observación 1 no es normal. Y lo mismo hacemos con cada una de ellas. Entonces, vamos analizándola. Primero, la observación 1, la hipótesis sería, la observación 1 viene de una distribución normal. Esa es la hipótesis. Si el valor de P o de la significancia, que en este caso valor de P y valor de significancia es lo mismo, fuera menor a 0.05, esa hipótesis que les acabo de dar, tendríamos que rechazarla. En este caso, vemos que no se cumple, que es de 0.2. 0.2 es mayor que 0.05. Por lo tanto, en la observación 1, no podemos rechazar la hipótesis nula de que la distribución venga de una distribución normal. Por lo tanto, concluimos que la observación 1 viene de una distribución normal. En el caso de la distribución de la variable observación 2, concluimos lo mismo exactamente, que la distribución viene de una distribución normal, o es una distribución normal, o tiene una distribución normal. ¿Sí? ¿Qué pasa con las variables de observación 3 y observación 4? Aquí la parte interesante. En este caso, la variable de observación 3, vamos a partir exactamente de la misma hipótesis, de la hipótesis nula, que es que la observación 3, perdón, la variable observación 3 tiene una distribución normal.
Esa es la hipótesis nula. Si obtenemos un valor menor que 0.05, rechazamos la hipótesis que acabo de mencionar. Entonces vemos que obtenemos un valor de 0.015, lo cual nos dice que es menor que 0.05 y por lo tanto yo rechazo la hipótesis que hice inicialmente. La hipótesis inicial era la observación 3 proviene de una distribución normal. Pero como el valor de P salió menor que 0.05, yo rechazo esa hipótesis y acepto la otra, que sería la distribución de la variable observación 3 no proviene de una distribución normal, o no es normal, o no tiene una distribución normal, y la rechazo. Entonces la variable observación 3 no tiene una distribución normal, y lo mismo puedo concluir de la variable observación 4, porque tiene un valor menor que 0.05. Recuerden que estoy utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov, porque en este ejemplo yo tengo 80 datos por cada observación. Si tuviera menos, tendría que utilizar, en menos de 50, tendría que utilizar la Shapiro-Wilk. ¿Sí? Eso es con respecto a la parte de la distribución normal o no normal de los datos. Ahora vayamos con unos ejemplos para analizar diferencias entre grupos, sobre todo entre grupos cuando hablamos de dos grupos de ellos. Déjenme nada más compartir ahora la otra pantalla. Ok, aquí tengo un arreglo un poco distinto. Vean que tengo un puntaje que yo obtuve en una prueba y en cada uno de los individuos, perdón, y los grupos en los que están divididos los individuos. Vean cómo tengo una variable sería mi grupo y otra variable sería el puntaje. Igual, observación, variables. En la observación 1, la variable grupo le corresponde 1 y el puntaje le corresponde 75.90. En pocas palabras, este individuo de aquí pertenecía al grupo 1 y obtuvo un puntaje de 75.90. Si me voy al 31, por ejemplo, ya es del otro grupo. Grupo 2 y obtuvo 62.80. ¿Sí? Supongamos que lo que estoy tratando de medir es la cantidad de agresión que tienen los grupos. ¿Sí? Y yo realizo una escala, y ejemplo, una escala que lo cuantifica de esta manera, donde a mayor nivel, mayor agresión. ¿Sí? Entonces, es una escala cuantificada que me permite saber eso. Entonces, tengo dos grupos, un grupo 1 y un grupo 2, que le podemos decir experimental y control si gustamos. Entonces, lo que me interesa saber es si son diferentes las medias del grupo 1 y el grupo 2. ¿Sí? Ahorita hablo de medias porque primero voy a hacer un ejemplo en el cual yo estoy asumiendo que la variable puntaje se distribuye de manera normal. ¿Sí? Lo estoy asumiendo, no lo voy a hacer porque ya les enseñé cómo hacerlo en el ejemplo pasado, ya cada quien lo haga de manera individual cuando lo crea pertinente, pero les voy a enseñar cómo hacerlo para las partes paramétricas y para las partes no paramétricas. Primero vamos con la parte paramétrica. Si recordamos, estamos comparando entonces dos grupos que son independientes entre sí y que siguen una distribución normal, por lo cual sería una prueba T, la que vamos a realizar. Entonces, para eso nos vamos a la parte donde dice analizar, vamos a la parte donde dice comparar medias y T para muestras independientes, porque son dos grupos independientes. ¿Sí? Entonces damos clic y aquí nos aparece un poco similar a como parecía con las distribuciones, pero aquí nos piden dos campos a llenar sobre todo, la variable de prueba y la variable de agrupación. Variable de prueba es otra manera de llamar a la variable dependiente, que en este caso sería el puntaje que se obtuvo en la cuantificación de la variable de la agresión. Y la variable de agrupación es otra manera de llamar en este caso a nuestra variable independiente, que serían nuestros distintos grupos. Bien, perdón, aquí no. Fíjese cómo aquí me aparece esta parte de que grupo y aparecen signitos de interrogación. Lo que falta entonces es que definamos los grupos. Pues entonces yo le digo que el grupo 1 va a estar con la etiqueta 1 y el grupo 2 va a estar con la etiqueta 2. Y le damos continuar y ya me permite hacerlo. Entonces le doy a aceptar
Y ya lo hizo acá, pero permítame, déjenme cambiarla. Déjenme cambiarla porque no estoy seguro si se cambió o no, porque no estoy con la otra pantalla. Y va a arrojar esta parte de aquí. Miren. Podemos ver que dice prueba T, ¿sí? De aquí hacia abajo vamos a la parte que nos interesa. Esta parte de aquí son como lo similar a la parte de los de resúmenes de los casos, en las cuales nos dice cuántos elementos tenemos por cada grupo, la media de cada uno de los grupos y su desviación estándar y el promedio del error. La parte que realmente nos interesa es esta de acá. Tenemos dos maneras de verlo, si tenemos igualdad de varianzas o si no tenemos igualdad de varianzas. Vean cómo la prueba de igualdad de varianzas está a la parte izquierda y pues de manera general lo que está haciendo es comparar si la varianza de un grupo es parecida a la varianza del otro grupo o si son estadísticamente significativas. La idea es exactamente la misma que con la prueba anterior. Se asume que de antemano que las varianzas son la misma. Si sale menor que 0.05, entonces las varianzas, se rechaza la hipótesis de que sean las mismas y trabajaremos con las pruebas de varianzas no equitativas. Pero en este caso, pues no es menor que 0.05, entonces nos quedamos con la igualdad de varianzas. Esta pequeñita prueba de aquí, que le digo pequeñita entre comillas, es la prueba del EBN. La prueba del EBN lo que hace es decirnos si entre dos grupos, al menos en este caso, las varianzas son iguales o no. Lo conocen como homogeneidad de varianzas o heterosidaticidad. Varianzas heterogéneas. ¿Sí? Entonces, si este valor de aquí fuera menor de 0.05, rechazamos que sean igualitarias las varianzas, que sean iguales, y pasamos a asumir que son distintas. Pero como no, nos vamos con el primer renglón de los puntajes. Esta es la parte que nos interesa realmente, la prueba de T. Vean cómo tenemos primero un estadístico, que tal cual este es el estadístico de la prueba, los grados de libertad, que si vemos los grados de libertad, es el número de grupos bueno, el número total de datos menos el número de grupos, que serían 60 menos 2. La parte que nos interesa realmente es esta parte que llama significación bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque es a los dos lados de la distribución. ¿Sí? Entonces lo que buscamos son diferencias, básicamente. Como les comento, en este caso estamos diciendo que es 0.000. Realmente no es 0.000, sino que como ese PCS no tiene tanto espacio, nos pone este valor de aquí, pero realmente hablando, si le damos doble clic, vamos a ver que la significación es de 8.26. Bueno, es un punto decimal seguido de 25 ceros y luego un 8. Es un número muy, muy, muy pequeñito. Obviamente es menor que 0.05. ¿Sí? Entonces aquí también podemos ver aquí, si damos clic aquí. Bueno, no sé. Pero en este caso, lo que estamos preguntando con esta prueba es lo siguiente. ¿Sí? Lo que estamos preguntando es, las medias de los grupos son iguales. Esa es la hipótesis nula. Las medias entre el grupo 1 y el grupo 2 son las mismas. Podemos ver que de entrada estamos viendo que no es igual aquí. Lo que queremos responder realmente es si son estadísticamente distintas. ¿Sí? Vamos a partir de que estadísticamente son iguales y tenemos estos valores de aquí, tenemos nuestros valores. Lo que nos dice la prueba estadística es, bueno, si vas a asumir partiendo de eso, que son iguales, tienes que saber que dados los datos que tú tienes, dadas las diferencias en la estadística que tienes, la probabilidad de que tengas, que sean, o que provengan de la misma distribución, es una probabilidad muy, muy, muy pequeñita. ¿Cuál probabilidad? Pues la que les mostré aquí que tenía un punto decimal, 25 ceros y un 8. Esa es la probabilidad de que provengan de la misma distribución. Entonces, como es una probabilidad menor de 0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, que es que que es que no provienen de la misma distribución, que son distribuciones distintas o que son estadísticamente diferentes. Eso es lo que estamos concluyendo aquí. Lo que estamos concluyendo es que estadísticamente este 80.56 es distinto a este 59.84.
¿Qué impacto tiene esto? Bueno, imagínense que este 80.56 fuera mi grupo control y este 59.84 fuera mi grupo experimental. Eso demostraría que mi efecto, que mi intervención tuvo un efecto considerable. Ahora, vamos a ver cómo sería con una muestra no relacionada, perdón, una muestra no paramétrica. Bueno, déjenme cerrar esto porque luego me confundo. Sí, no, ahí no es. O sea, compartir, ventana. Y nuevamente, tenemos los mismos datos, como pueden ver. Son exactamente los mismitos. Pero ahora, para hacer el otro ejemplo, lo que vamos a asumir es que la variable puntaje no se distribuye de manera normal. Por lo tanto, tenemos que aplicar una prueba distinta, que es una prueba llamada prueba Udeman-Whitney. Entonces, ahora nos vamos igual a analizar, pero ahora nos vamos a ir a la parte de comparar medias. Si no, nos vamos a ir a la que dice pruebas no paramétricas. Y nos vamos a ir a la que dice muestras independientes. Aquí nos aparecen estos campos de aquí y pues nos dice que los objetivos cuáles van a ser. Vamos a ir a la parte donde dice campos. Los campos de prueba, pues otra vez va a ser el puntaje y los grupos, pues va a ser otra vez el grupo como tal. Vean que es muy similar, nada más que aquí la única diferencia es que no estamos asumiendo perdón, este, distribución normal y por lo tanto es otro tipo de estadística, por así decirlo. Pero para ejemplos prácticos es exactamente el mismo resultado. Le vamos a ejecutar. Déjenme ahora cambiar, porque no sé si se va a ver esta, cambiar a la pestaña que me arroja. Y aquí ven cómo es más directo, de hecho, la prueba, vean que me dice, la hipótesis nula es la distribución de puntaje es la misma entre las categorías de grupos, que es lo que les comentaba, que no hay diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2. La prueba que se usó fue la prueba de Mann-Whitney y se tuvo una significancia de 0.000. Recuerden que a fin de cuentas 0.000 no se detiene ahí. Lo que pasa es que como ese PCS no tiene tanto espacio para poner más números, no alcanza y se queda poniéndose a cero. La realidad es que lo que nos interesa saber es si es menor que 0.05. ¿Sí? Es el umbral de rechazo. Si está por debajo de eso, rechazamos la hipótesis nula, que es la decisión que nos dice, como nos dice, tienes un nivel de significancia tan pequeñito que entonces tienes que rechazar la hipótesis nula. Si damos doble clic, nos muestra esta parte de aquí que son los visores, que déjenme ver si lo están viendo ustedes. Lo voy a quitar y voy a volver a poner los visores porque no sé si lo están viendo. Y aquí ya puedo ver yo una parte general de la estadística, ¿sí? Y aquí ya me dan los elementos a considerar. Vean cómo tengo las frecuencias en cada uno de ellos y tengo los puntajes y tengo los dos grupos. Si fueran grupos iguales, lo más seguro es que estarían a la misma distancia las barras azules que corresponden al grupo 1 y las barras verdes que corresponden al grupo 2. Pero vean cómo están muy por encima, porque en el eje Y tenemos la variable y en el eje X tenemos las frecuencias. Eh, está por encima los azules que los verdes. Eso quiere decir que son mayores los azules que los verdes. Igual, véanlo de esta manera. Imagínense que este de aquí es nuestro grupo control y este de acá fue nuestro grupo experimental. Esto sería evidencia de que generamos un cambio dada nuestra intervención, asumiendo, claro, que hayamos aleatorizado los grupos y todas estas cosas. Y por lo pronto sería todo y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.